Hola a todos, mi nombre es Janet Sendejas. El día de hoy vamos a tener el streaming sobre los berrinches, que es uno de los temas que más nos han solicitado que hablemos nosotros en la página. Lo primero que hay que pues conocer de los berrinches, vamos a dar unas ciertas pautas, ¿no? Pero lo primero que hay que conocer es que son esperados y son normales. Son esperados y son normales antes de la adquisición del lenguaje del niño. Esto es común y esperado, ¿por qué? Porque cerebralmente o a través del desarrollo cerebral del niño, mejor dicho, pues todavía se están desarrollando ciertas áreas, ¿no? Se están sofisticando, por así comentarlo, ¿no? Entonces hay dentro del área del cerebro esta parte que se llama prefrontal, y en esa área que pues nos ayuda a la organización, la planeación, pues esa área no está desarrollada en la primera infancia, ¿no? Y muchas veces hasta los 21 años nosotros vemos conductas muy impulsivas. Por lo tanto, pues tendremos que saber que por desarrollo los niños no pueden organizar, no pueden planear, no pueden controlar muchas veces sus impulsos. Y es tarea de los cuidadores tratar de ayudarles y de enseñarles cómo se puede gestionar las emociones. Punto número 1. Punto número 2 e importante. También por desarrollo, los niños, no sé si a ustedes les ha tocado, pero los niños no entienden a la primera. De aquí que es importante estarles mencionado regularmente la misma instrucción como parte de la educación. Y esto es importante conocerlo, no tanto porque nos desafíen, sino simple y sencillamente porque todavía su cerebro no está desarrollado como el de un adulto para poder inclusive hasta retener información. De ahí la importancia de tenerles muchísima paciencia, ¿no? Entonces ya vimos que los berrinches son esperados antes de la adquisición del lenguaje, que es por ahí de los 2 años y medio, 3. Hay berrinches que nos van a probablemente a causar un poco más de dificultad y problema, y en ocasiones han llegado aquí papás a la consulta mencionando que hay berrinches que hace su bebé o su niño y que les causa miedo. Ese tipo de berrinches son, por ejemplo, aquellos donde los niños maltratan a alguien, golpean a alguien, se golpean a ellos mismos, avientan cosas, se exponen, ¿no? Y esos berrinches pues obviamente sí necesitan la asesoría, la atención y sobre todo la evaluación de un profesional. De ahí en fuera, el que el niño haga pataleas, llore o por ejemplo se enoje muchísimo, pues eso todavía es esperado dentro de su desarrollo. Entonces vimos los berrinches que no son normales o bueno esperados, los berrinches que ya les llamamos nosotros patológicos, y otra importancia sobre los berrinches que hay que conocer es, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo, no? Si estamos hablando de que es una etapa esperada en el desarrollo, es algo que por más que yo le grite, por más que yo lo amenace, no va a reaccionar de la manera que yo espero. Pues hay varios tips, por así decirlo, y varias recomendaciones que se pueden hacer, y vamos a hacerla en 3 tiempos: antes del berrinche, durante el berrinche y después del berrinche. Antes del berrinche, ustedes tienen que saber que la mayoría de los berrinches se pueden predecir y se pueden también de alguna u otra manera prevenir. ¿Cómo se previene un berrinche? Que es la mayoría de lo que me dice la gente cuando viene a consulta. Los berrinches se previenen conociendo al niño primero que nada y conociendo las necesidades, ¿no? Si tu niño ya sabes que es la hora de dormir y no se ha dormido, probablemente va a causar irritabilidad y un berrinche. Funciones básicas: si no ha dormido bien, si no ha comido bien, si está aburrido, probablemente va a ser un berrinche, ¿no? Vamos a recordar que los berrinches son una expresión burda de algo que le está sucediendo y no lo puede verbalizar, y no lo va a verbalizar probablemente posterior a la adquisición del lenguaje y todavía posterior a que nosotros ayudemos a gestionar y modular esos afectos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a un lugar y supongamos que el niño, insisto, no ha comido bien, no ha dormido bien o está enfermo, probablemente nos va a hacer un berrinche. Vamos a la consulta y en la consulta se van a tardar mucho platicando con el doctor, o van a alguna parte y van a hacer el súper y entonces el niño se aburrió, probablemente nos va a hacer un berrinche. Entonces, el planear y organizar las necesidades del niño puede evitar, siempre y cuando lo conozcamos, el que nos pueda realizar un berrinche. Ahora la pregunta de oro es: ¿qué hago si ya me está haciendo el berrinche? ¿Qué hago si ya está haciendo pataletas? ¿Qué hago si ya me está gritando? ¿Qué hago si está llorando? Vamos a reconocer que como cuidadores nos es altamente
angustiante o irritante el que un niño haga un berrinche. Y vamos a partir de ahí, ¿no? Vamos a partir de que somos seres humanos, vamos a partir de que, pues obviamente es importante el que si nosotros no nos conocemos y no nos controlamos, va a ser muy difícil que ese berrinche se disminuya, ¿no? Estamos hablando de berrinches normales, comunes y corrientes, no los patológicos. Si un niño empieza a hacer un berrinche, lo ideal es identificar en cuanto a que yo conozco a mi hijo o conozco al niño, qué es lo que le pudiera estar provocando para poder satisfacer esa necesidad, que él no me la puede verbalizar. Muchas veces ayuda para la enseñanza del control del carácter y sobre todo para la enseñanza de la modulación afectiva, el que nosotros pongamos en palabras lo que él no nos puede decir. Ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo mucho sueño y tú estás viendo que se está apretando los ojitos o se está tallando los ojitos, está llori y está enojado. Entonces empezamos a identificar, bueno, a lo mejor él tiene sueño, entonces vamos a empezar a remediar, vamos a empezar a satisfacer esa necesidad para que de alguna u otra manera pueda descender ese berrinche, se sienta acompañado y sobre todo entendido en esa necesidad, ¿no? Esa es una. Otra. Es importante, nosotros, insisto mucho, controlarlos para poderlo controlar. A veces eso es bien difícil y sobre todo si nos están observando. Aquí cabe el hacer un paréntesis en el que si nos están observando, todos han visto un niño, todos han tenido berrinches en casa o de un sobrino o de alguien que conozca, y de ahí parte el hecho de que en vez de juzgar, en teoría, pues la gente debería de comprender que es difícil lo que está sucediendo. La mayoría de los niños cuando hacen berrinches sufren, no es a una condición directa como nos han enseñado que nos quieren llevar la contra. La verdad sufren porque te quieren tratar de decir algo que no pueden. Entonces es bien, pero bien frustrante para ellos, ¿no? Sobre todo cuando no han hablado o todavía no hablan, ¿no? Entonces, durante el berrinche es saber o tratar de identificar la necesidad, tratar de solucionar la necesidad y sobre todo tratar de enseñar cómo se puede modular, modulándonos nosotros, ¿no? Eso quiere decir no gritando, no pegando, no amenazando, ¿no? No exponiendo y no evidenciando. Si nosotros vamos a corregir, esperamos también a que se module, se baje ese enojo. Y entonces acá aparte hacemos la tercera parte del berrinche, que es educarlo y enseñarle cómo modular y qué esperamos nosotros de él. Muchas veces a los niños, igual que un adulto, no les gusta, no les agrada y no necesitan en ese momento del berrinche que le expliquemos por qué no es bueno tener un berrinche. Eso ni te lo van a entender, tú te vas a frustrar, te vas a enojar y lo único que va a provocar es que probablemente se haga más berrinche, ¿no? Entonces es importante que la explicación del berrinche y la modulación verbal o de lo que nosotros estamos entendiendo como norma de conducta se haga en la tercera fase, que es esta. Baja el enojo y entonces se explica, ¿no? No durante el berrinche. La mayoría de los niños que vienen aquí, el mayor problema que yo identifico es que se saltan esa fase. Los papás explican por qué no es bueno hacer berrinche, los regañan y se hace más grande el berrinche, ¿no? Wendy me pregunta, hola, mi hija tiene 6 años, 7 meses y a veces todavía hace berrinche. ¿Todavía es normal? Pues es parte del desarrollo, en teoría. Los berrinches tienen que irse modulando más, tienen que ser más espaciados, tienen que ser menos estruendosos, por así decirlo, y todavía puede presentarlo, ¿no? Siempre y cuando nosotros le sigamos ayudando en el desarrollo a poder modular las emociones y sobre todo ayudar a identificar necesidades y ponerlas en palabras para que entonces ella pueda evitar hacer los berrinches, ¿no? Pero es un largo proceso. Digo, a lo mejor está un poco inadecuado que lo diga, pero hasta la gente adulta hace berrinches. O sea, los berrinches obviamente no son las pataletas, ¿verdad? Pero la gente, si ustedes identifican, todavía hay adultos que no siguen haciendo berrinche verbalmente, ¿no? Algunos todavía físicamente, pero hay muchos que todavía lo siguen haciendo verbalmente. Vamos a recordar, e insisto mucho, que el desarrollo de esta parte prefrontal es hasta los 21 años y que muchas veces la planeación y la organización, pues, va para muy largo el que ese niño lo vaya adquiriendo y es parte del cuidado de ellos o es parte de las funciones del cuidador enseñarles, ¿no? Entonces, espero les haya servido este streaming. Nos falta hablar de los berrinches patológicos, ya no me alcanza el tiempo. Probablemente si tienen dudas o preguntas les pueden poner aquí. Y pues nos vemos la próxima semana, creo que vamos a tener el streaming de abuso sexual.
y pues los espero todos para con dudas, preguntas o comentarios.